Ya, ahora sí me dice que ya lo estás grabando. Sí, así es. Ya quedó, gracias por la ayuda. Y ahora sí. Ah, pero ahora yo no puedo compartir mi pantalla porque no soy la administradora. Yo doy permiso para compartir Ajá. pantalla. Ahora tú dame permiso, Marco. Dice que... No encuentro no encuentro. Me parece como si estuviera deshabilitado el compartir pantalla. ¿Alguien sabe cómo darle permiso para que comparta? Esto es muy complicado, más de lo que creía. Maestra, aquí nos van a ayudar. Hola maestra, ¿qué tal? Oye, mira, Hola. apachúrale el botoncito verde donde dice compartir. Pero es que puso a Marco como administrador. Ok, Y te va a dar Marco, varias opciones. Y en la parte izquierda te dice compartir. Bueno, te aparece el cuadrito de decir compartir pantalla y das permiso a Zoom para que te dé la oportunidad, si no, no te va a dar chance de compartirla. Entonces ¿Qué Marco opciones es el te que dan? tiene que hacer eso, ¿no? Ahorita. Y yo creo así. Listo. ¿Listo? A ver, intento. Listo, sí, ya quedó. Perfecto, gracias, Marco. Claro. Ahora sí. Ay. ¿Ya ven mi pantalla? Sí, maestra. Ya, Muy maestra. bien. Miren, pues la clase, esta parte la vimos en línea, esta primera parte, pero voy a pasar las diapositivas así como de toda esta clase, que es la de anatomía y fisiología. Y si tienen alguna duda en algún punto, bueno, voy a ir dando como un mini resumen, pero si hay más dudas, pues me avisan. Esta primera parte, bueno, solamente vimos las cavidades del corazón, las válvulas. Como saben, hay dos ventrículos, dos aurículas, derecha e izquierda. Tenemos el tabique, nuestras válvulas también aórtica. Aquí nada más se ve la pulmonar, la aórtica está por debajo. Aquí se ve mejor y si recuerdan en la clase les había dicho que había un error y si es precisamente este sí es el tronco pulmonar, pero estas no son venas, son arterias. Recuerden que en las arterias pulmonares, en este caso, a diferencia del resto de las arterias del cuerpo, lleva sangre venosa. ¿Por qué? Porque es la que sale del lado derecho del corazón, es donde se recogen, donde se recogen pues los desechos de todo el resto del cuerpo llegan hacia la aurícula derecha por la vena cava superior, inferior y el seno coronario. Es muy importante, casi nadie dijo seno coronario, que es la que recoge la sangre del propio corazón. Llegan ahí, pasan al ventrículo y luego salen por las arterias pulmonares izquierdas. Y por el contrario, aquí las venas que están en rojo no son arterias, como dice aquí, son venas, son venas pulmonares porque entran, llevan la sangre ahora ya oxigenada después de que se hizo la hematosis, o sea, el intercambio gaseoso en los pulmones hacia la aurícula izquierda. Y luego ya va hacia el ventrículo izquierdo y al momento de la sístole, o sea, de la contracción, salen por el arco aórtico, aquí por la válvula aórtica y se van al resto del cuerpo. Aquí ya les dije lo que, pues la circulación mayor y menor. En esta imagen pues podemos verlo ya nada más de manera pues en vivo, real más bien. Aquí esta parte gruesa de acá atrás es el seno coronario.
y es lo que les comentaba también en clase, que lo han determinado algunos autores como una quinta cavidad del corazón, porque tiene contracción propia y pues es un vaso bastante importante. Si se dan cuenta, el grosor a comparación del resto de los vasos es bastante mayor. Y por eso, pero no ha sido determinado como tal, entonces se queda en que pues solo es un vaso sanguíneo. Aquí tenemos la parte interna, que pues lo vimos también en la otra diapositiva. Aquí se ve de mejor manera las cuerdas tendinosas, que son estas que unen a las válvulas con los músculos papilares. Los músculos papilares son los que están pegados en las paredes del corazón. El miocardio es bueno, espero que siga mi flechita, es el que ya le da como el grosor en sí al corazón. Los músculos papilares son los internos y las cuerdas tendinosas son las que unen o los que unen las válvulas con los músculos. Y estos nos sirven para ayudar a la contracción y al cierre y apertura de las válvulas. Aquí pues ya tenemos la misma imagen, lo que vimos. Esta parte del centro se llama septum, tabique, perdón. También se le conoce como septum, es lo mismo. En este caso es el interventricular, como las aurículas no las quitas, pero también hay uno interauricular que divide pues aurícula izquierda de derecha. La parte o la punta del corazón se llama apex y de aquí pues creo que ya vimos todo. Vamos a ir a la siguiente. Estas son unas válvulas, una vista superior, como si lo estuviéramos viendo desde arriba, de la válvula mitral. Si se dan cuenta, solo tiene dos válvulas, por eso se llama mitral, y esta es la tricúspide. Esta es la tricúspide, la de aquí, y si se dan cuenta, pues tiene tres. Tiene tres, pues divisiones, eso es lo que lo hace ser tricúspide. Y esta de acá arriba es la aórtica, y se le llaman semilunares a la aórtica y a la pulmonar por la forma que tienen. Tienen las valvas, que son estas, cada como media luna. Estas son las tres valvas de la aórtica, y a la pulmonar se ve muy parecido. Y aquí de este lado, en esta imagen, voy a poner un puntero para que lo vean mejor. Aquí tenemos cómo se abren y cómo se cierran. Y bueno, ¿para qué se abren y para qué se cierran? Se abren para permitir el paso de una cavidad hacia otra. En el caso de las auriculoventriculares, se abren cuando la aurícula se contrae para eyectar su sangre hacia el ventrículo, hacia los dos ventrículos. Y luego se cierran para que al momento de la contracción ventricular no se regrese la sangre hacia esas cavidades y por el contrario salga por las siguientes dos válvulas, que son las semilunares, la aórtica y la pulmonar. Tienen una coordinación pues increíble. Si no estuvieran coordinadas, pues habría problemas, sobre todo, bueno, las valvulopatías, que son defectos de las válvulas o deformaciones también pueden ser. Aquí en esta tabla vemos cuáles son las patologías o condiciones que pueden afectar más a un lado que a otro, o bueno, a un par de válvulas. En las semilunares tenemos la estenosis, hipertrofia ventricular izquierda, calcificaciones, insuficiencia cardíaca y dilatación ventricular. Todo esto le afecta más a las semilunares. Y a las auriculoventriculares, cuando hay insuficiencia, infección, isquemia, un infarto agudo al miocardio o una endocarditis, se ven más afectadas. Hasta el momento. ¿Quién iba a hablar? Bueno, creo que nadie. Ay, ahora que tengo el puntero aquí. Bueno, aquí en este mini video pueden ver cómo se contraen pues coordinadamente mientras se abren unas válvulas, se cierran las otras, para que vean cómo el corazón lo hace de manera muy coordinada.
Ahí, esa me gusta mucho, porque se abren unas, se cierran otras. Y bueno, luego pasamos al pericardio. El pericardio es la capa de tejido fibroso, es como la fascia del corazón que lo recubre para protegerlo del resto del ambiente. Solamente los grandes vasos son los que salen, pero el miocardio está protegido dentro de este pericardio, que se le conoce como visceral al que está en contacto directo con el corazón y parietal al que está en la parte externa en contacto con el resto de los órganos. Dentro de estas dos capas de pericardio se encuentra un líquido que se llama pues, líquido pericárdico, formado principalmente de agua y ciertas proteínas que ayuda como lubricante para que al momento de los movimientos del corazón pues haya una buena coordinación. Cuando el pericardio se llega a inflamar o a contener más líquido de lo normal, se le conoce como pericarditis. La pericarditis, bueno, va a afectar, va a dar ciertas molestias, dolores parecidas a la angina de pecho, y se tiene que hacer dependiendo de qué tan grave sea la patología. Alguna intervención quirúrgica que se llama pericentesis, cuando extraen el líquido, y si no es demasiado, pues simplemente reposo y antiinflamatorio. Es lo que se les da a los pacientes para que comience a pues, disminuir el líquido que está presente en esa capa. Hay veces que también se puede llegar a volver fibroso y es recomendable a veces que se haga una cirugía para retirarlo, y pues el paciente se dice que puede vivir tranquilamente también sin pericardio. ¿Alguna duda hasta aquí del pericardio? Bueno, y de todo lo anterior. Yo creo que no, maestra. Todo bien, profe, gracias. Ok. Tenemos ahora el esqueleto fibroso. Esto es un tejido más fibroso que el pericardio que está interno ya en el corazón. Esto le da la capacidad al corazón de diferenciar, por así decirlo, y espérenme, no diferenciar, más bien de transmitir los estímulos y de hacer una contracción coordinada también. El esqueleto es como, pues les digo, es como la fascia, también si conocen las cadenas musculares, nos ayudan a hacer más fáciles ciertos movimientos, porque la fuerza se va transmitiendo a través de esas capas o de esas fascias que son parte de una sola cadena. Entonces pasa lo mismo con el esqueleto fibroso. La contracción primero se tiene que hacer en las aurículas, como saben. Si se hiciera primero en los ventrículos, pues habría pues una descoordinación. Entonces este esqueleto lo que ayuda, además de darle forma, sobre todo en las válvulas ayuda a que se mantenga su forma. Si aquí ven, es el anillo de la válvula aórtica, de la válvula pulmonar. Aquí el trígono fibroso derecho es el que llega a la aurícula derecha, y por ahí es donde entran la vena cava superior. Bueno, por ahí pasan a un ladito, la superior, la inferior y el seno coronario. A eso se le conoce como el trígono fibroso derecho. Y aquí tenemos el anillo fibroso del lado izquierdo y del derecho también. Entonces, este esqueleto nos va a ayudar a darle forma y a transmitir los impulsos de manera correcta y aislar cuando es necesario. Se aíslan cuando no se tienen que contraer y se transmiten cuando ya es el momento de la contracción. Entonces, inicia en los trígonos, en los anillos fibrosos, perdón, para que se contraigan o se abran las válvulas, y luego se abren las otras dos válvulas, las semilunares, que están aquí arriba. Y bueno, esa es la función básicamente del esqueleto. Ahora vamos a ver la musculatura. Como saben, el músculo del corazón se llama miocardio. Tiene 3 capas principales, muy parecidas a las del músculo esquelético estriado. Tenemos un endocardio, que es la parte interna. Tenemos un miocardio, que es la parte más gruesa de todo esto, y es la que se va a encargar principalmente pues, de hacer la contracción muscular. Y tenemos el pericardio, que es la parte más externa, y como saben el pericardio tiene sus 2 capas, y aquí en este espacio es por donde pasaría el líquido que les había comentado. Y el músculo, ya como haciendo
una vista microscópica o acercamiento a las fibras musculares se vería de esta manera. Es parecido, también tiene fibras de actina y de miosina, tiene sus bandas zetas, bueno, sus discos zetas, sus bandas, y se contrae de la misma manera. También se hace el procedimiento de las, se me olvidó el nombre, de los puentes cruzados. Sí, no sé si recuerdan, donde la miosina pone su cabecita y luego llega el calcio y ayuda a que, bueno, el ATP, el calcio y todo, para que se vayan contrayendo y recorriendo por medio de esos mismos puentes. Entonces esa función es igual. Las diferencias más claras o grandes dentro de un músculo y otro es que el músculo cardíaco es uninuclear, o sea, tiene un solo núcleo. Muy raramente tiene dos, pero puede llegar a pasar. Y un sarcómero muscular, esquelético estriado, pues, tiene más, casi siempre es polinuclear, entonces este no. Se va a diferenciar por esta manera, y pues su núcleo es mucho más grande también. Y tiene muchas más mitocondrias, si se dan cuenta, porque la energía del corazón, o para hacer estas contracciones musculares, va a provenir principalmente de las mitocondrias. El músculo, como saben, puede tomar diferentes rutas para contraerse, como por medio de la glucosa, también del oxígeno, vías más rápidas, inclusive de tejido adiposo, y el corazón en su mayoría lo va a hacer a través de las mitocondrias, son las que le van a dar la energía. Y tenemos también por aquí este lado los discos intercalares. Esta es otra clara diferencia entre uno y otro. Estos discos intercalares son los que ayudan a transmitir el estímulo rápidamente a través del resto del músculo. Por dentro de los discos intercalares tenemos estas cositas que se llaman uniones gap. Estas son las que se van a abrir y cerrar también para transmitir los potenciales de acción. Y pues ya es prácticamente todo de esta. Y aquí, el músculo cardíaco es un cincito. El cincito significa célula, entonces es auricular y ventricular. Se divide en dos cincitos porque la contracción auricular es distinta a la ventricular. Entonces, por eso es que se le da la cualidad de que fueran dos músculos, aunque es uno completo, pero su coordinación y sus contracciones van a ser en distintos tiempos, auriculares y ventriculares. Ahora, lo siguiente, estas son las cualidades del miocardio. El miocardio, como saben, pues es el músculo como tal, y tiene distintas cualidades que lo diferencian del resto de los músculos. Las primeras se llaman vasmotrópicas. Estos nombres pues son un poquito complicados, pero sí apréndanselas. Vasmotrópicas, que significa la capacidad de excitación. Nos quedan 10 minutos, entonces vamos a terminar esta y la siguiente y ya regresamos. Las vasmotrópicas, bueno, son las que le permiten al corazón la capacidad de excitarse, o sea, de responder a los estímulos. Las cronotrópicas es cuando el corazón se puede contraer de manera automática. Si recuerdan, el marcapasos del corazón es el que marca precisamente las contracciones, los latidos cardíacos, y tienen fibras autónomas, o sea que no necesitan de un estímulo o de un potencial de acción externo, porque son autónomas, se contraen o se activan automáticamente. Luego tenemos las dromotrópicas, que son las de conducción. En el corazón el 99% de las fibras son dromotrópicas, o sea, de conducción, porque una vez que tengo mi estímulo autónomo, lo pasa o lo distribuye a través del resto de las fibras, y pues si tienen la capacidad de conducción que se da a través de, como les había dicho, de estas uniones gap o uniones intercalares, se va a conducir el resto del potencial y contracción a través del músculo cardíaco. Luego tenemos las dionotrópicas, que ya es como tal la capacidad de contracción. Ya después de que se activó, se condujo el estímulo a través del resto del músculo, se contrae. Y por último, las lucitrópicas, que es la capacidad de relajación. Ya se relaja el corazón. Y prácticamente esto ya nos está diciendo el ciclo de contracción, cómo es que se hace. ¿Aquí alguna duda de esta?
No, maestra. Muy bien. No, maestra. Yo, maestra, Ajá. la ionotrópica, no escuché en qué consiste todo, pues. Ok, la ionotrópica es la contractilidad, tal cual. Ya una vez que se conduce el estímulo, o sea, el potencial de acción, la cualidad, perdón, ionotrópica es la capacidad del corazón de contraerse, o sea, de generar pues un acortamiento de sus fibras para la contracción. Y las lucitrópicas pues es la relajación. Ok, gracias. Maestra, Ujú. en las cronotrópicas, ¿el autónoma a qué se refiere? A que se contrae o a que se le da el estímulo por sí sola, como ahorita en unas diapos se va a ver esta parte, pero el corazón pues tiene distintas fibras para el sistema, dentro del sistema de conducción. El 1% de estas fibras son autónomas, quiere decir que no necesitan del estímulo de la parte nerviosa, o sea, del centro cardiovascular, que es el que le da la inervación al corazón, para contraerse. Son autónomos, o sea, son totalmente independientes, por así decirlo, de otros nervios, en este caso. Solamente el corazón tiene este tipo de fibras y es por eso que cuando lo sacas como del cuerpo, puedes seguir latiendo todavía cierto tiempo, porque sus fibras autónomas no necesitan, como les digo, inervación de otras partes para generar ese potencial de acción. Gracias. Y ahora tenemos, bueno, la circulación mayor y menor, esa ustedes ya lo saben muy bien porque también hicieron pues muy buenos trabajos con respecto a esto. Todavía no los termino de calificar todos, pero los que he visto, pues sí, se ve que le entendieron. Entonces vamos a saltar un poquito esta parte. Bueno, solamente recordamos, aquí tenemos como nuestra circulación menor y mayor, o pulmonar y sistémica, que se le conoce de esos dos nombres. Llega al ventrículo derecho. ¿De dónde empezamos? ¿De dónde empezamos? Bueno, llega a la aurícula derecha, luego pasa al ventrículo, a los pulmones, ya se oxigena la sangre, se va hacia la aurícula izquierda, y luego va al ventrículo izquierdo, la aorta, arterias, capilares, células. Aquí se vuelve a hacer el intercambio de CO2 por oxígeno, la sangre deja el oxígeno y se regresa con CO2 y otros desechos, y luego ya pasa hacia las venas periféricas, otra vez las principales, que serían, como les dije, el seno coronario y las dos venas cava superior e inferior. Y ya, pues sale. Aquí lo pueden ver de mejor manera en estos dos gráficos. Pasa pues hacia todos los órganos, no puede dejar nada afuera. Y pues así se hace. Y esta va a ser la última antes de que lo cerremos todos. Aquí, bueno, nuestras venas y arterias, los vasos sanguíneos se conforman de capas. Va a haber ciertas muy ligeras diferencias entre uno y otro. Las dos tienen la túnica adventicia, que es la capa más externa. Luego tienen una capa de músculo liso, que en las arterias va a ser más gruesa que en las venas. Luego tenemos aquí la lámina elástica interna, o la túnica íntima también se llama, así se le conoce, es esta parte. Y por último tenemos el lumen, es lo mismo que luz. La luz es lo que se puede ver, es como el diámetro de las arterias. Si vieran un popote a través de, lo que ven es la luz. Entonces, esta parte ya más interna se le llama endotelio, que es el que está en contacto directo con el resto del torrente sanguíneo. Y como vamos a ver ya más adelante también, el endotelio juega un papel súper importante en las enfermedades cardiovasculares. Y como diferencia, aquí las venas no tienen un músculo liso tan grueso, pero tienen válvulas. Las válvulas van a ayudar al retorno venoso. Como van en contra de la gravedad, la mayoría, sobre todo las de extremidades inferiores, estas válvulas ayudan a igual estarse contrayendo como las válvulas del corazón, no igual, pues, pero pues también
se contraen para que ese retorno venoso vaya, bueno, esa sangre venosa vaya retornando más bien en contra de la gravedad. Y se van convirtiendo cada vez en vasos más pequeños que se conforman igual, solo que de menor calibre. En venas se llaman vénulas, en arterias se llaman arteriolas. Y luego ya se convierten a los capilares, que es donde se hace todo el intercambio celular de la sangre, donde se pasan ya sea CO2 u oxígeno, dependiendo de en qué lugar se encuentren, y pues ya, esto es lo que pasa aquí. ¿Tienen alguna duda de esta? Creo que no. No, maestra. Muy bien, vamos a cerrar y pues regresar luego. ¿Sí puedo terminar yo? No, creo que Marco, tú